Dios te bendiga y te llene de su amor. Muchísimas gracias a las personas que siguen viendo los videos, siguen dando like, comentando y sobre todo compartiendo. Muchísimas gracias. Así hacemos que la palabra de Dios llegue mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Este video es un video especial, pero este video consta de dos partes. La primera es, como pudieron ver en el título, los dones. Y la segunda ya será de los ministerios, pero no vamos a abundar más porque eso es algo que va más adelante en el próximo video. Porque muchas personas confunden los 9 dones del Espíritu Santo con los ministerios y no son iguales. Los ministerios los da Jesús y el Espíritu Santo es que da los dones y los frutos. Si quieren saber cuáles son los frutos del Espíritu Santo, solo tienen que darle clic a este video y pueden verlo. Los 9 dones del Espíritu Santo se reparten en 3 clasificaciones, pero antes de clasificarlos vamos a mencionárselos. Y los 9 dones son palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, discernimiento del Espíritu, sanidad, don de hacer milagros o maravillas, la fe, profecías, lenguas e interpretación de lenguas. Y sus divisiones son las siguientes. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritu. Los de poder, los que se clasifican en poder, son don de sanidad, don de milagro o maravilla y fe. Y los de inspiración son profecía, lengua e interpretación de lengua. Y comenzamos con la primera rama de la revelación, que es la palabra de ciencia o conocimiento. Es el conocimiento de lo que sería desconocido para nosotros. O sea, es el conocimiento que Dios nos da ante una situación que nosotros no conocemos. Y como vemos en Hechos 9, 10 y 12, dice lo siguiente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué podemos ver aquí? Que Ananías estaba en Damasco, pero no sabía qué tenía que hacer. Entonces él fue en ese momento guiado por el Espíritu Santo para saber dónde ir y qué hacer con la persona en ese momento. Y ahí fue donde obtuvo la revelación. Otro ejemplo de esto puede ser que tú nunca has viajado a un lugar y el Señor te dice: sube por aquí, dobla por allá y allá tú vas a encontrar tal y tal y tal cosa. Y cuando tú llegas a esa calle está todo eso. Entonces ese es el don de ciencia o conocimiento, pero no solo con los lugares, sino con la vida de las personas. Dios te puede revelar lo que está pasando con esas personas en ese instante o lo que esas personas han vivido, porque es como lo explica. Es el conocimiento de lo que sería desconocido para nosotros. Amén. Y el segundo que tenemos en esta categoría es la palabra de sabiduría. Es igual que el don de ciencia, pero viene acompañado de sabiduría que nos permite resolver para poder resolver lo que se nos revela. Amén. Ustedes saben que la Biblia dice: pide sabiduría y se os dará. El don de sabiduría es algo ya a otro nivel de la sabiduría que uno pide a Dios o que uno adquiere por los años. Es ya algo más profundo. Amén. Y ahora vamos con el tercer don de la revelación, que es el discernimiento de espíritu. Mi favorito. Para conocer si los espíritus son de Dios o de Satanás. En pocas palabras de esto, es para poder discernir los espíritus que vienen tanto del Señor como de Satanás. Porque recordemos que en el mundo espiritual hay cosas que nosotros tenemos que estar preparados para saber si viene de parte de Dios o no. Y esto es importante. Amén. Por eso es bueno pedirle al Señor que nos dé el don de discernimiento de espíritu, porque ¿cómo vamos a saber contra qué estamos luchando si no reconocemos con lo que nos estamos enfrentando? Un ejemplo de esto lo podemos ver en Hechos 16:16, cuando a Pablo se le aparece una mujer con espíritu de adivinanza.
Se los voy a leer textualmente. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, más desagradando a Pablo, se devolvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pablo identificó que esa persona estaba operando en adivinación. No era que ella tenía discernimiento de espíritu, porque recordemos que los demonios saben quién es Jesús. Hay un versículo en Juan, que ahora mismo no recuerdo la cita, pero habla que Jesús llegó a un lugar donde había una persona endemoniada y los demonios que tenían dentro, que si no me equivoco eran legiones, le reconocieron a Jesucristo. O sea, que los le demonios dijeron que por qué vienes atormentando si no ha llegado su hora. Así que los demonios saben quién es Jesucristo. Ahora vamos a la segunda categoría, que es la del poder, donde podemos ver dones como el de la sanidad. ¿Y qué es el don de sanidad? Bueno, decirlo en estas propias palabras es, vamos a poner un ejemplo, una persona va a hacer una oración que tiene una enfermedad o algo, y esa persona ora porque la otra se sane, y ahí el don hace su trabajo y la persona se salva sin necesidad de un médico, de algún medicamento, etcétera. A eso es que le llamamos el don de sanidad. Amén. El segundo don que tenemos aquí es el don de hacer milagros u operar en maravilla. Ojo, no es lo mismo. El don de milagros es, por poner un ejemplo, una persona que está muerta y la otra persona con ese don la resucita. Ahora, el de milagro es, por poner otro ejemplo, el de maravilla. Ajá. Operar en maravilla. Ajá. Perdón. Y el otro, el de operar en maravilla es, por ejemplo, a una persona le falta algún diente y la persona ora, vamos a hacerle cuenta que le tapa la boca y luego de hacer la oración tiene el diente. Ahí está operando en maravilla. O ustedes han visto que hay personas que llevan que son, que tienen un pie más largo que otro y se lo alargan. Porque una cosa es hacer un milagro de que un paralítico se levante, de que alguien que llega a una campaña en silla de ruedas, hacen un milagro de que vuelva a caminar. Y cuando opera en maravilla ya es cuando hace que nazca algo que no tenía, por ejemplo, un diente que le faltaba un ojo, o extenderle el pie que tenía más pequeño que el otro, y ahí está operando en maravilla. Amén. Amén. Y por último, en la categoría de poder, tenemos el don de la fe, que esto es creer sin dudar a pesar de las condiciones, a pesar de los problemas, simplemente es tener fe. Podemos poner, por ejemplo, en la Biblia, cuando el paralítico quería caminar y sus amigos no tenían forma de llegar a Jesús, pero agregar que ellos no habían visto a Jesús ni nada, simplemente habían escuchado que él era una persona que sanaba, hacía milagros, etc. Y por la fe de ellos fueron donde él, tanto así que no pudieron ir de frente, sino que tuvieron que entrar por el techo. Y por la fe que ellos tuvieron, la persona fue sana, se pudo parar. Una fe que trasciende. Miren, yo voy a contar un testimonio. Yo conocí a una sierva hace mucho tiempo, que en la escuela ella era la cafetería. Ella contó que su hijo estuvo en el hospital y murió en el hospital. Y ella habló con las enfermeras para que lo mantenieran en el hospital. Y ella oraba y oraba. Y yo creo que pasaron como 4 o 5 días, no recuerdo cuántos días, pero fueron más de 3 días. Que ella decía que el cuerpo ya hedía y que las enfermeras le decían que se despidiera, que ella seguía orando y creyendo y diciendo que no, que su hijo iba a vivir. Y miren qué pasa, un cristiano que no tiene el don de fe, se muere un familiar y ¿qué dice? Era la voluntad de Dios. Acepta la voluntad, la coge, lo entierra y ya. Ahí tú ves a alguien que no tiene el don de fe. Una persona que tiene el don de fe activa un milagro por su fe. Y esa persona que dio este testimonio, que era la sierva de la cafetería, oró y creyó, y todavía ya el cuerpo oliendo mal, ella siguió creyendo y su hijo revivió. Las enfermeras y todo estaban de testigos, los doctores, porque eso fue
toda lógica que le iba a decir médico, ya el cuerpo día, el hijo se levantó, después el hijo se convirtió y todo eso. Eso es tener el don de fe a ese nivel. Y llegamos a la última categoría, que le dicen la categoría de inspiración, que podemos ver los últimos 3 dones: don de profecía, don de lengua e interpretación de lengua. El don de profecía. La profecía es la palabra de Dios que busca consolar, exhortar y edificar. Siempre el don de profecía va a buscar estas 3 cosas. Vemos muchos ejemplos de lo que es la profecía. El don de profecía no es igual a el ministerio profético, porque hay personas que lo confunden. El ministerio profético es un poquito más allá y normalmente viene acompañado del don de ciencia. Profecía y don de ciencia de la mano, y del de lengua también. Ya el ministerio lo veremos en el otro capítulo, que no se lo pierdan. Y el segundo don de la categoría de inspiración es el don de lenguas. Es concedido por el Espíritu Santo para hablar diversas lenguas. Es una lengua que no se aprende, sino que se habla en el momento, tanto para edificar a otras personas como para edificar a la persona que está hablando. Amén. Y el último don de esta categoría, que está más que claro, que es el don de la interpretación, que es la capacidad de saber la lengua que se está hablando al instante o interpretar la edificación que el Espíritu Santo está dando. Hay personas que tienen estos dos y hay personas que solamente tienen uno de estos. Que no entendemos por qué. Sí, porque hay personas que solo hablan en lengua pero no tienen el don de interpretación de lengua. Así que si usted habla en lengua y no le entiende, pídele al Espíritu Santo que le ceda el otro don, para que usted entienda qué el Espíritu Santo le está diciendo, si es una edificación para usted o para la iglesia. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Esperemos que hayan aprendido mucho en cuanto a lo que vienen siendo los dones del Espíritu Santo, que hayan edificado sus conocimientos tanto como a nosotros, y si le preguntan o algo por el estilo, sepan qué responder en esa parte. No se olviden de que vamos a subir la segunda parte más adelante, que son los ministerios. Que los da Jesús, no el Espíritu Santo, y no son lo mismo. Amén. Muchísimas gracias a las personas que están, como dijimos anteriormente, viendo los videos, comentando, dando like, apoyando. Eso nos ayuda muchísimo a completar el objetivo. Gracias, de verdad, de manera muy especial. Queremos bendecir su vida en esta hora de gran manera y que expanda sus conocimientos y le ponga hambre de la palabra. Los que son cristianos que están viendo esto saben que es muy importante tener conocimiento, porque si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, como dice Pablo. Amén. Puede ser que tienes uno de estos dones y no sabías cuál tenías. Que ya lo identificaste. Y ya puede ser que ya lo tienes, ya lo hayas identificado. Nosotros identificamos lo de nosotros ya.